Bien, alumnos, vamos a continuar con la resolución de los problemas, en este caso con el problema número 9. El problema número 9 nos indica que debemos calcular la distancia que separa a dos cargas con 2 por 10 a la menos 2 coulomb cada una, sabiendo que la fuerza entre ambas es de 9 por 10 a la quinta de Newton. Bien, problema número 9. La distancia debemos calcular, las cargas son iguales, de 2 por 10 a la menos 2 coulomb, la fuerza es de 9 por 10 a la quinta de Newton. Calculamos la fuerza, sabemos que es igual a constante por carga al cuadrado, porque son iguales, dividido entre la distancia al cuadrado. Despejamos la distancia y obtenemos que es la raíz cuadrada de la constante por la carga dividida entre la fuerza. Reemplazamos nuestros datos, tenemos todos en el sistema internacional, por lo tanto reemplazamos los datos que tenemos y hallamos un resultado de 2 metros. Continuamos con el problema número 11. Dice: calcula a qué distancia tendría que situarse un electrón y un protón de manera que su fuerza de atracción eléctrica igualase al peso del protón. Bien, tenemos aquí los datos, tenemos que dar la distancia. Aquí tenemos la carga 1, carga 2, carga del electrón, que es menos 1.6 por 10 elevado a menos 19 coulomb. Y la carga del protón es la misma carga con signo positivo. La fuerza de atracción es el peso del protón, entonces tenemos que calcular el peso del protón. Sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad, en este caso masa del protón por la gravedad. Haciendo los cálculos, tenemos una masa de 1.672 por 10 elevado a menos 27 kilogramos por 9,80 metros sobre segundo, y el resultado tenemos 1.638 por 10 elevado a 26 newtons. Ya teniendo todos los datos, utilizamos la ley de Coulomb, carga 1 por carga 2 sobre distancia al cuadrado. Despejando la distancia tenemos, y reemplazando los datos, aquí tenemos la constante por la carga 1 sobre la fuerza, y calculamos que es 0,12 metros de distancia que se necesitan. Continuamos con el problema número 13. Nos indica dos cargas iguales separadas a 4 centímetros interactúan con una fuerza de 18 newtons. Inciso A: ¿cuál será la fuerza que actuará entre ellas si las juntamos hasta 2 centímetros? Inciso B: ¿y si las separamos hasta 12 centímetros? ¿Cuál será la fuerza entonces? Bien, en el problema 13 dice que tenemos dos cargas iguales, por lo tanto vamos a simbolizar por Q, y si están separados a 4 centímetros, que convertidos en metros es 0,04 metros, tienen una fuerza de 18 newtons. Y nos preguntan, ¿cuál va a ser la fuerza si la distancia es de 2 centímetros? Convertido en metros, 0,02 metros. Y el inciso B: ¿cuál será la fuerza cuando la distancia sea de 12 centímetros? Y en metros esto es 0,12 metros. Bien, vamos a utilizar esta fórmula, que es la ley de Coulomb. Como las cargas son iguales, vamos a utilizar la fórmula. Entonces, aquí tenemos distancias y fuerzas. Distancia y fuerza, lo único que vamos a calcular es la carga que tiene cada una de estas. Como son iguales, suficiente con calcular esta carga. Despejamos la carga y tenemos que es fuerza por distancia al cuadrado sobre la constante. Reemplazando los datos, 18 newton por 0,04 metros al cuadrado dividido entre 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb. Tenemos una carga de 1.79 por 10 elevado a menos 6 coulomb. Entonces, con esta carga vamos a hallar los otros resultados. Tenemos que la fuerza, utilizamos la misma fórmula, carga al cuadrado sobre distancia. Como ya tenemos la carga, solamente van a variar las distancias. Reemplazamos los datos para el inciso A, que tenemos carga, el que hemos encontrado, y la distancia es 2 centímetros. Constante por la carga al cuadrado, dividida entre la distancia al cuadrado. Y tenemos para el inciso A una fuerza de 72 newton. Bien, para el inciso B también utilizamos la misma fórmula, también la misma constante por la carga al cuadrado, solamente va a variar la distancia, es 0,12 metros al cuadrado, y esto es 2 newton. Ese es el resultado para el inciso B. Bien, el problema número 15 nos indica que en los vértices de un triángulo equilátero de 10 centímetros de lado se sitúan cargas de 2 microcoulomb, 3 microcoulomb y menos 8 microcoulomb. Hallar el módulo de la fuerza ejercida sobre la carga menos 8 microcoulomb por acción de las otras dos. Bien, extrayendo los datos, tenemos que la distancia es de 10 centímetros, que equivalen a 0,1 metros. 2 microcoulomb la carga 1, que es 2 por 10 a la menos 6. La carga 2 es 3 microcoulomb, lo mismo, por 3 por 10 a la menos 6 coulomb. La tercera carga es negativa, menos 8 microcoulomb, que es menos 8 por 10 a la menos 6 coulomb. Y aquí la pregunta es calcular la fuerza sobre la carga de menos 8, o la carga 3. Tenemos aquí un triángulo equilátero. Sabemos las características de un triángulo equilátero, que los tres lados
lados son iguales y los ángulos también son iguales, independientemente cuál sean los lados. Por ejemplo, aquí nos dice 10 centímetros, entonces los tres lados tienen 10 centímetros y sus ángulos siempre son de 60 grados. Dibujamos las tres cargas, las dos primeras son positivos de 2 microcoulomb, luego 3 microcoulomb y la última es de 8 microcoulomb. Entonces, las fuerzas, ¿en qué sentido van a ir? Cuando son contrarios, por ejemplo, se van a ir atrayendo. Entonces, entre la carga 2 microcoulomb y 8 se van a atraer las fuerzas. La fuerza va a venir en ese sentido, la fuerza va a venir en ese sentido. Y en este caso, lo mismo. Se van a atraer. Y cuando son cargas iguales, entonces se repelen las fuerzas. Va a haber una repulsión de fuerzas. Entonces, esas flechas hay que dibujarlas necesariamente para saber en qué sentido están yendo las fuerzas de repulsión o de atracción. Carga 1, carga 2, carga 3. Vamos a enumerar. Ustedes pueden enumerar en los posteriores problemas como les guste. Carga 1, carga 2, carga 3, a las que quieran. Esto significa que esta fuerza es la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 3, por eso es 1, 3. Vamos a ver otro, lo mismo aquí, esto significa esta fuerza, la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 2. Lo mismo aquí arriba, la fuerza, en este caso al contrario, la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 1, por eso es 2, 1. En cambio esto es 1, 2. Pero las magnitudes son iguales, solamente el sentido está cambiando. Esto con esta fuerza son prácticamente lo mismo, el mismo tamaño, pero las direcciones, esto es en este sentido y esta fuerza es en este sentido, solamente eso varía. Lo mismo vamos anotando, fuerza 2, 3, ya saben que la carga 2 sobre la carga 3 ejerce una fuerza, y lo mismo la carga 3 sobre la carga 1 y finalmente la carga 3 sobre la carga 2. Los ángulos 60 grados, 60 grados, 60 grados en todos. Entonces la pregunta nos dice que tenemos que hallar las fuerzas que ejercen sobre la carga 3. Estamos viendo aquí ejerce una fuerza 3,1 y una fuerza 3,2 sobre esta carga 3. En vectores hemos aprendido que cuando hay dos vectores hay que sumarlos necesariamente, y nosotros vamos a sumar. Una vez que hayamos estas fuerzas vamos a poder sumar, y esto es el resultado. En este caso tenemos que utilizar el método del paralelogramo. Pueden utilizar el método del triángulo, el polígono, no importa, cualquier método es válido. El paralelogramo utilizamos y eso va a ser la fuerza resultante que actúa sobre la carga 3. El de color lila es la fuerza que debemos hallar, pero para hallar necesariamente esta fuerza necesitamos tener la fuerza 3,1 y la fuerza 3,2. eso es lo que necesitamos. Entonces una vez que lo tengamos esto y más el ángulo de separación, podemos calcular la fuerza resultante. No se olviden, no es suma directa, es por el teorema de los cosenos. Con vectores ya han tenido que trabajar, entonces por el teorema de los cosenos van a poder hallar. Pero antes de utilizar el teorema de los cosenos necesitamos saber cuánto vale la fuerza 3,2 y la fuerza 3,1. Bien, como estábamos mencionando, la fuerza 3,1 es, reemplazando los datos, 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado, coulomb cuadrado, por la carga 3, que es 2 por 10 a la menos 6 coulomb, y la carga 8 por 10 a la menos 6 coulomb. Repito, no se utiliza aún el signo, no se considera. La distancia es 0,1 metros al cuadrado y el resultado es 14,4 newton. La fuerza 3,2, lo mismo, tenemos, esto es carga 3 por carga 2, la distancia 3 a la distancia 2 elevado al cuadrado. Reemplazando los datos tenemos lo mismo, la única diferencia es en la carga 1 es esto es carga 2, y multiplicamos por la carga 3 sobre la distancia al cuadrado. Calculando, esto es 21,6 newtons. Una vez que hayamos hallar las dos fuerzas, tanto fuerza 3,1 como la fuerza 3,2, recién utilizamos el teorema de los cosenos con esos datos. Bien, aquí utilizamos la fuerza resultante, calculamos con el teorema de los cosenos, raíz cuadrada de la fuerza 3,1 que es 14 newton al cuadrado, más fuerza 3,2 que es 21,6 newton al cuadrado, más el doble de la primera fuerza por la segunda fuerza por coseno de 60 grados. Y esto tenemos 31,4 newton de resultado para el problema número 15. Bien, dicho esto, tienen que ustedes trabajar con el problema 10, 12, 14 y 16. Esto es como tarea para la próxima sesión. Es todo, chicos, hasta la próxima sesión.